Ser podcast. Por la mañana cuando yo salía a trabajar ya llovía y mi marido, como yo tengo un coche chiquitito, me dijo, yo te llevo. A la hora de volver a casa estoy así una ratonera, no hemos podido volver. Un buen hombre de un sitio de oficinas, Roberto, nos ha habilitado una sala de convenciones que tiene en un edificio y hemos pasado allí. Si el frío rompe la noche, descarcha. Y ahora, Laura, estáis intentando volver a casa caminando, entiendo. En la pista de silla andando. Yo lo que quiero es que mis hijos están solos en casa. Y le llamé a una vecina para que estuviese pendiente de ellos, pero claro, yo quiero volver con mis hijos. Pues y nos hemos decidido caminar. Laura, piensa una cosa, que encontraste una persona que te abrió la puerta y piensa que ha salido el sol y que vas caminando para casa. Sí, Ángel, además había gente que no quería subir y que se quería quedar en el coche y al final lo material es efímero. O sea, sí es duro, va a ser duro para todos, pero las vidas humanas solo tenemos una. Entonces, Laura, eso es lo importante. Para casa, que esos niños te están esperando. Un beso. Gracias, Ángel. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, Pronto te darás cuenta de todo. Ser podcast. De todo. Laura nos decía aquella mañana, hace un año, que iba a costar, que iba a ser duro. Ellos llegaron bien a casa, pudimos hablar después con ellos y nos contaron que los niños se habían cuidado entre ellos. A todos nos afectó aquella tarde, aquella noche, los días que vendrían después, hasta el día de hoy, hasta que se ha cumplido este año. Dice una pintada en la pared de una casa, en el corazón del Horta Sud: no somos los de antes, somos los de aquí en adelante. Nuestra compañera de Radio Valencia, Jessica Crespo, está en Benetússer. Jessica, ¿qué tal? Hola. Hola de nuevo, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Jessica, cuéntanos, ¿dónde y con quién estás? Pues estoy en el centro de yoga de Bea Verdejo. Os tengo que decir que ya estamos, antes de empezar, emocionadas, que ella no puede aguantar las lágrimas solo de escuchar lo que estamos escuchando y estos testimonios. Y Bea es que tiene una historia, ¿no? Como todo el mundo en nuestros pueblos, como todo el mundo en Horta Sud, pero si a Bea se le podía complicar un poquito más sus circunstancias, ese 29 de octubre con esa dana, con esa inundación, bueno, pues pocas semanas antes le habían diagnosticado un cáncer de mama. Tenía cita para una operación a los pocos días, el día 5 de noviembre. Recordad cómo estaba Benetússer, cómo estaban todos estos municipios. Tuvo que llegar al hospital andando entre el barro. Y hoy está aquí en el estudio de yoga, que lo acaba de abrir hace muy poquito, pero claro, cuando he llegado, os lo contaré, supongo que no se enfadará. Estaba con una médico amiga y estaban las dos llorando. Están a flor de piel hoy las emociones, ¿verdad, Bea? Decías que te está costando mucho este día 29, este primer año. Sí, hola, buenos días. Hola. Sí que me está costando este día para mí. Bueno, pues está siendo un poco duro, pero también estoy feliz, contenta, porque al final pues he reconstruido el centro con todo mi esfuerzo, con la ayuda de toda la gente. Y sí, bueno, también el yoga ya sabemos que es una herramienta para ayudar a la gente, y hoy la primera sesión que he dado, pues hemos estado todos muy a flor de piel. Bea, hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Nos estaba contando Jessica tu peripecia, diagnóstico de cáncer de pecho, operación sin transportes, yendo a pie, la dificultad para las curas posteriores. Cuando miras atrás, piensas, yo no he vivido esto. O sea, ¿cómo? Sí, Ángeles, la verdad es que ahora también, el 5 de noviembre, pues hace un año que me quitaron mi pecho. Y sí, miro atrás y digo, vaya tela, todo esto me ha pasado a mí, ¿no? Y sí, me ha pasado a mí, pero claro, tengo que ir poco a poco asumiéndolo y con ayuda psicológica, por supuesto, porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo
y que hacen que yo no pueda vivir una vida aquí en este momento presente de una manera natural, ¿sabes? Y de una manera, sí, natural. Entonces, bueno, pues estoy yendo a terapia para ir sacando todo ese dolor que tengo dentro, todas esas cosas que no me acuerdo, pero que poco a poco me voy acordando, y reconocer ese dolor y dejarlo marchar. Pero es difícil, Àngels, es difícil. Al reabrir tu centro, has ofrecido clases gratuitas para la gente. ¿La gente tiene necesidad de encontrar espacios, yo no sé si para olvidar lo pasado, que yo creo que esto no se olvida, pero no sé si para desahogarse, para socializar, para compartir? Al final, Àngels, lo que pasa es que para poder sanar esta herida tan grande que tenemos en nuestra alma, es necesario reconocer el dolor y tomar conciencia de lo que nos ha sucedido. Tenemos que abrazarlo. Y mucha gente pues está aún que lo ve como que le ha pasado a otra persona. El yoga lo que hace es reconectarte contigo misma y reconocer ese dolor, abrazarlo y dejarlo ir. Pero si no lo abrazas, lo reconoces, no lo puedes dejar ir. Entonces, sí, la gente está viniendo no para sí, socializar también, pero es para ir sanando sus heridas internas, ¿vale? Nos decían el estudio abierto, o sea, reconstrucción del espacio, la reconstrucción mental, estás trabajando en eso, y la reconstrucción física, ¿cómo estás de lo tuyo? De lo mío, pues estoy curada, ya no tengo células cancerígenas, ¿vale? Me he quedado sin pecho, pero ahora, pues bueno, estoy en rehabilitación, tengo que ir a visitas médicas, tengo que ir al hospital bastante, pero me tienen muy controlada y bueno, estoy bien, estoy bien. Dentro de todo, pues estoy bien, no me puedo quejar. Beatriz, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas abierto la puerta, que se la hayas abierto a Jessica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Àngels. Hasta Àngels, luego. Dime, Jessica. Antes de acabar, y por sacarle una sonrisa, hay que decir que Bea ahora, a todo lo que ha vivido, suma una fractura en el pie. Y estábamos bromeando que ha comprado la experiencia completa en esta vida. Sí. Voy con una bota ortopédica que me he roto un dedo del pie, pero no pasa nada, la vida continúa. Ya después de todo lo que me ha pasado, yo tiro para adelante. Y tot el poble valencià tirarem endavant, clar que sí. Clar que sí, aquest és l'esperit. Muchísimas gracias a las dos, Jessica. Hasta luego. Gracias. Adeu. Adeu, buen día. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, Pronto te darás cuenta de todo, de todo. Desde La Cañada pues quedamos varios, cogemos un coche, nos acercamos a Valencia y de ahí ya vamos andando y vemos el día de antes, miramos a ver qué pueblos quizás necesitan más ayuda y vamos un poco como improvisando. Para mí está siendo un poco muy duro porque aún así ves que no tienen nada, que se les ha acabado todo y aún así que te den las gracias, que te den sitio para dormir. Para mí, o sea, estoy a nada de romperme. Creo que me vine a vivir al país correcto porque la gente es muy buena y porque si alguien se puede parar y dejar su fin de semana o su vida o sus cosas para poder venir a ayudar, vale la pena vivir en un país así. Queda esperanza y no cal plorar. Son camins d'amor i llibertat. No cal plorar. Es que dice la canción no cal plorar. No hace falta llorar. Hemos hecho otra cosa desde que nos hemos sentado aquí esta no es mañana. el mejor día. Está allí Gonzalo Velasco, que es el que habla de socializar las emociones. A lo mejor nos estamos pasando de tanto socializar las emociones, pero por eso, insisto, era tan importante que estuvieran hoy ustedes aquí. Nunca imaginamos que llenaríamos este teatro. Cuando nos dijo Bernardo Guzmán, el director, 800, creo que han dicho 800 personas aquí. Pensábamos. Sí lo imaginamos, no digas no lo imaginamos. Bueno, es que Valencia nunca nos falla. Valencia siempre está. Es que Valencia nunca nos falla. Es verdad. Tanto cuando las cosas van bien como las cosas van mal. Ahí está siempre la Comunitat Valenciana, el País Valencià. Carlos Pascual, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, afortunadamente ahora ya estamos bastante recuperados. Carlos Pascual tiene una empresa de fontanería en Guadassuar. Hablamos antes de la dificultad de acometer las reformas. ¿Hay profesionales para hacer todo lo que queda por hacer? Pues ahora mismo estamos justito de profesionales y de gente preparada para trabajar, porque queda mucho trabajo por hacer, tanto en el sector doméstico como en el industrial y colegios, institutos, sitios de pública concurrencia, que es donde nosotros trabajamos. Pues en esos sitios faltan muchas operaciones, hay muchas salas de caldera, muchos generadores de agua caliente que no funcionan, muchas climatizadoras. Claro, y en estos momentos hace falta muchos profesionales. ¿Vosotros en la empresa habéis dejado de dar servicio en algún momento desde aquel día? Pues nosotros fue el miércoles, llegamos al almacén y vimos cómo estaba todo, todas las furgonetas, 1 metro de barro, perdimos la movilidad, no podíamos trabajar, nos pusimos en marcha, sacamos todas las furgonetas, limpiamos, mi hermano se puso en contacto con una empresa que trabajamos de alimentación de la familia Pons y nos dijo que no nos preocupásemos de nada. Vehículos, herramientas, materiales, todo lo podían a nuestra disposición. Claro, eso para nosotros fue un subidón. Los trabajadores y todos pues podíamos empezar a trabajar y a acometer, porque ellos tenían una fábrica, una factoría en Carlet, sí, que el día antes, el día de la Dana, por la tarde, a las 4 de la tarde, hubo un tifón, un tornado. Sí. Y les arrancó toda la nave completamente. No tenían gas, no tenían agua, no tenían agua caliente sanitaria, no tenían vapor. Y mi hermana se reunió con ellos y les dijo que les ponía todo a disposición. Más tarde nos llamó de la residencia Solimar, residencias de mayores, que tanto en Massanassa como en Picaña y en Guadassuar ni tenían agua caliente, ni calefacción, ni cocinas. Y lo primero que nos dividimos en grupos y mi hermano y sus operarios fueron a las fábricas y yo y mi equipo y el otro hermano nos fuimos a la residencia. O sea, tuvisteis de alguna manera que priorizar, hacer casi un triaje. Sí, y eso es lo que tuvimos que triar. Dejamos a un lado, sí que es cierto, la fontanería doméstica. No pues claro, era más fácil acudir a 4 que acudir a 10.000, porque somos una empresa de 75 años. No podemos, a todos no los podíamos cubrir. Entonces pensamos que teníamos que ir a las personas más vulnerables, a los mayores, porque ya llevaban días sin servicio de agua caliente, sin comida, porque se lo llevaba el ejército. Y nada, preparamos unos paelleros con botellas de butano, porque claro, no había gas natural. Claro. Unos paelleros y unas botellas de butano para que pusiesen cocinar. Cuando vino ya el gas, restablecimos ya las cocinas. Las calderas se habían inundado completamente. Aquí la logística no funcionaba en Valencia. La logística más importante está en Picaña. Ni MRV, ni HL. O sea, trasladar y transportar cosas era prácticamente imposible. Tuvimos que ir a Madrid. Nos reunimos, quedamos un punto a mitad de camino, en Honrubia, los de Madrid se bajaban y nosotros subíamos. Y allí hacíamos el traspié de materiales, de calderas y de todo. Claro, con todo ese trabajo entiendo que vosotros en ningún momento os planteasteis cerrar. No, por supuesto. Sí, el primer día hubo una duda ahí. ¿Qué hacemos? Nadie hablaba, cada uno iba a lo suyo, solo queríamos limpiar. Pero ya por la tarde, cuando vimos que estaba limpio y decidimos tirar para adelante y ver la movilidad, cómo la podíamos solucionar, una vez solucionada eso, pues ya podíamos prestar nuestro servicio. Sí que es cierto que no teníamos herramienta, porque la herramienta nuestra es electrónica. Pedimos a Barcelona y una empresa de Alcira nos la proporcionó. Afortunadamente en 3-4 días teníamos la herramienta esa, ya podíamos hacer las instalaciones tanto de gas, de vapor, de agua, para poder dar servicio y que empezasen las fábricas y las residencias a funcionar. ¿Qué es el plano de calor que estáis preparando en vuestro pueblo? Pues yo trabajo en institutos y colegios, llevamos el mantenimiento de muchos colegios e institutos. Siempre estoy hablando con los profesores, me encantan las historias suyas y todo. Y con el profesor de sociología pues tengo bastante relación y de historia, y le comenté que tenía una idea para controlar cómo se había inundado el pueblo. Le digo, oye, ¿por qué no presentamos a los niños un plano para que nos marquen, nos digan dónde viven,
la altura que llegó el agua y a qué hora, la dirección del agua que llevaba por la calle y se veían muchos coches. Claro, eso era una media muy repartida. Estaba muy claro que la información había de ser muy útil. Claro. Claro, entonces, al cabo de 20 días nos la facilitaron y marcamos todos los puntos y efectivamente era bastante congruente. Todos los niños lo habían hecho un trabajo científico, desde el Instituto Didim Puig de Guadassuar. La verdad que fue excelente. Y mediante un programa lo estamos monitorizando y digitalizando para ver cómo corría el agua por las calles y poder en un futuro prevenir pues las avenidas. ¿Notas, dices, yo me gusta hablar con los chavales, en el instituto, los profesores, ¿notas como más implicación de la gente joven, como más apego a la tierra, si es que no la tenían ya? Desde luego que la actitud de los jóvenes fue espectacular. En la vida pensaba yo que los jóvenes tuviesen esa actitud. Yo creo que han sido los más importantes de la Dana. Ese valor, la solidaridad, el empuje. Fue fenomenal. Los jóvenes porque claro, son la ilusión. Y ves que los jóvenes están ilusionados, se agrupaban en los amigos, los cepillos, las carches, aquello era las limpiadoras, aquello era un oro para ir a limpiar. Hoy 5 casas, hoy vamos a este despacho, vamos a aquel almacén. Aquello no lo y mis hijas venían todos los días con barro, pero ¿de dónde venís? Mañana vamos a tal casa, vamos. Aquello fue, los veías con camiones, con tractores, con palas. Bueno, Hemos querido sentar, por eso te hacía esta pregunta, porque hemos querido sentar aquí en la mesa a uno de esos jóvenes, es Santiago Quintanilla, es uno de esos jóvenes a los que la Dana ha transformado. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú de dónde eres? Yo de Catarroja. De Catarroja. ¿Y tú tienes la sensación que la Dana algo ha cambiado en ti? Bastante, la verdad, porque por una parte yo tengo un gimnasio en Valencia, el cual se llama Motion Academy, y yo toda mi vida he vivido en Catarroja. ¿Qué pasa? Es verdad que para poder empezar a generar más negocio, al final venimos a Valencia. ¿Cuál fue, entre comillas, algo que vi muy positivo en esto? Tenía un gimnasio en un sitio el cual podía ayudar a más personas. En cuanto fue esa noche trágica en lo que ocurrió todo, que después podemos hablar de eso, vi una oportunidad para decir, vale, hay gente que está viniendo caminando todos los pueblos durante 3-4 horas para poder llegar a un sitio y no tiene dónde ducharse, no tiene dónde cambiarse, no hay nada. Y lo bueno justamente es que eso está en Patrais. Entonces la gente llegaba y ya le damos un sitio donde poder acobijarse. Entonces ya había una oportunidad de decir, vale, ¿dónde más puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? Y empezamos a gestionar grupos de distintos tipos de comunidades que venían a Valencia y era el centro, el piso franco, digamos, donde recogíamos e intentamos abastecer con un montón de material para decir, vale, vas a ir a esta casa, esta casa, esta casa. Porque de paso también decir, vale, voy a organizar a gente dentro del pueblo donde necesitan ayuda. Y empezamos a organizar un montón de equipos, de grupos para poder llegar. Y la mayoría, todos tenían entre 20 y 25 años. La mayoría de personas fueron el mayor apoyo que tuvimos por el nivel voluntariado. Algo que yo creo que emociona todavía el recuerdo, emociona lo que pasó, pero la ola de solidaridad desde todas partes, desde todas las generaciones, especialmente los jóvenes, aquella sensación que tanta gente tenía de pero ¿cómo puedo? ¿Qué no puedo es hacer? Claro, y cómo fue la demostración de no solo la solidaridad, sino la capacidad de organizarla, a partir de pequeños ejemplos o a partir de pequeñas redes de la gente, también los ayuntamientos, las plataformas de vecinos, pero Santiago es el ejemplo de cómo, vale, quiero hacer algo, pero ¿qué hago? Encontrar el ejemplo concreto y organizarse con gente a la que no conoces, con la que no te has cruzado nunca y, en cambio, dar un resultado práctico que la gente necesita. Claro, y esa sensación me lleva a la reflexión, Santiago, de que al final vivimos en comunidad, pero vivimos de una manera individual e independiente, y un hecho como este te hace conocer a tu comunidad. Correcto, correcto. Sí, algo que notaba mucho era que había un problema, no había que plantearse cómo hacer, cómo actuar, había que solucionarlo inmediatamente. Y en ese momento fue actuar. Actuar para poder quitar el coche de la portada de la mujer que no podía bajar a comprar comida ni siquiera podía acceder a nada. E intentar hacer rondas nocturnas para proteger a aquellas personas que no tenían ni puerta, porque al final también hubieron varias desgracias por la noche, en la cual se aprovecharon no de la catástrofe, sino del vacío que había, que no teníamos respuesta, esa incertidumbre que tuvimos durante tanto tiempo. Todo el mundo se organizó inmediatamente para poder actuar. Que en este caso, por ejemplo, justamente pasaba con Ana, la chica de Metusel, si no me equivoco, ¿Sí? en el cual conseguimos también ayudarla a ella porque tuvo un montón de problemas a nivel de pérdida, tanto material como física también. Y nosotros con el gimnasio recaudamos 10.000 euros, los cuales fueron exclusivamente para donar a toda la gente que veníamos con algún tipo de problema. Y se aprovechó, y lo sigo diciendo, la mayoría tenían entre 20 y 20 y pico años. ¿Y ha cambiado también tu percepción del arraigo a la tierra?
¿De pertenencia? Sí. Justamente aprovechando esta semana he hablado con varios amigos, compañeros, colegas de la zona y me he dado cuenta en 3 tipos de personas. Una persona la cual lo ha vivido, lo ha sufrido y lo ha visto como una oportunidad para decir, vale, he tenido un hundimiento, voy a aprovechar este arranque para poder empezar a desarrollar proyectos, conocer más gente, ayudar a más personas. Después hay otro el cual ha dicho, yo me quiero ir de aquí, he sufrido un trauma, me quiero largar, quiero coger a mi familia y marcharme. Y después hay otro que todavía lo ha pasado peor, que lo ha perdido todo. No tengo nada, no sé qué hacer, sigo con incertidumbre, voy haciendo cosas poco a poco, pero no llego a solventar ni a solucionar todo. ¿Y qué proyecto has puesto en marcha tú? Yo he puesto el proyecto de Monument for Movement. Porque como el gimnasio final de parkour y mi nicho es de parkour, yo también estudio arquitectura, entonces lo que estoy haciendo con esto es sacar espacios económicos, baratos, rápidos de construir para poder solventar las zonas arrasadas por la Dana, para poder darle un siguiente nivel. No únicamente construir un parque al uso, sino darle algo más y que todo el mundo pueda utilizarlo. Parques intergeneracionales donde la gente, tanto mayores, niños, puedan jugar simultáneamente. Dejadme que nos acerquemos, antes de terminar este tramo de radio, un par de minutos a un comercio de proximidad, porque él nos lo estaba contando, desde un gimnasio, imagina, cómo corrió esa cabeza ese día para intentar conseguirlo. Y hablábamos de la reconstrucción de un gimnasio que afortunadamente no se había afectado, sigue funcionando. Hablábamos antes del estudio de yoga que ha podido volver a abrir. Bueno, pues nos vamos a acercar un par de minutitos a un comercio de proximidad, que yo creo que son esos comercios que más cercanía sienten con los clientes, con la gente. Es una farmacia. Ahí está Agustín Rodríguez Sahagún. Agustín, hola de nuevo. Hola, Agus. Y luego que creo que te Yo creo que Agus no nos está escuchando. No nos está escuchando. Lo cual es un momento muy arriesgado de la radio en directo porque puedes decir cualquier inconveniencia. Pero yo creo que lo estaba haciendo bien Agustín porque le estaba explicando. Muy prudente. Agustín es que es prudente. Sí. Agus, ¿me estás escuchando? No. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a publicidad y a ver si a la vuelta tenemos a Agus. Casualmente mi madre llegó a Valencia un 14 de octubre del 57, a donde había ido para pasar unos días con su abuela y le pilló la gran riada del río Turia. A lo largo de su vida nos contó infinidad de veces lo que fueron sus vivencias, así que a toda esa gente en los diferentes enclaves que está pasando un mal momento, decirles que mucho ánimo, que esperara que el tiempo lo depure todo y que no dejen de contar sus historias a las diferentes generaciones para que no caigan en el olvido. Dime si ahora saluda al vecino al pasar. Pues en eso estamos hoy, en contar, en escuchar las historias, en no olvidar lo que ha pasado, pero sin dejar de mirar a ese futuro. Quería ir a un comercio de proximidad, que es una farmacia, donde estaba Agustín Rodríguez Sahagún. Agus, no sé si es que te habías entretenido comprando aspirinas, no sé. Sí, perdón, Año, es que está siendo una mañana muy ajetreada. Viene mucha gente al mostrador y claro, pues me lío también a Cuéntanos, Agus. Nada, mira, pues aparte del ajetreo también, oye, todavía quedan aquí un poco de rastro de lo que pasó con la Dana, porque aún todavía pues hay operarios arreglando una parte de la fachada. He estado también con Rafael esta mañana, que es el dueño de esta farmacia Espejo aquí en Alfafar, que ha estado atendiendo llamadas toda la mañana. Rafael, buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, me contaba Rafael que bueno, pues que a él la Dana le pilló aquí en la farmacia, que se enteró de la riada porque su hermano, que trabajaba en Masanasa, se había quedado encerrado por el agua, que intentó ir a por él pero fue imposible, y que ya al regresar pues bueno, se fue encontrando cómo subía el agua, cómo a toda prisa intentó subir pues eso, los muebles, los ordenadores, los medicamentos, en fin, fue una labor inútil porque el agua llegó a subir 1,5 metros. Ha sido un año complicado, contaba, porque también ha tenido que cambiar todo, el suelo, las paredes, el mobiliario, inventariar 7 veces todo lo que tenían, pero hablando de recuperar la no normalidad de la que hablábamos, hablando de la reconstrucción, de los esfuerzos de estos meses, Rafael se emocionaba contando pues cómo los vecinos han sido imprescindibles para poder salir de nuevo adelante, para empezar de cero. Y tú, Rafael, claro, nos contabas que cuando viniste aquí a abrir el primer día y que esto se ha mantenido en el tiempo, los vecinos han sido pues parte clave, ¿no?, para poder salir otra vez hacia adelante. Sí, completamente. El primer día que conseguimos abrir, abrimos la persiana y nada más abrir la persiana empezaron a entrar vecinos. Y la verdad es que estaban con escobas, con fregonas, con palas, y claro, yo me quedé sorprendido porque no me lo esperaba. Y bueno, fueron la verdad un gran apoyo y a día de hoy, claro, lo seguimos siendo todos entre todos. Rafael, buenos días, buen día.
Buenos días. Es que seguís siendo el gran apoyo esos vecinos que te ayudaron en ese primer momento, pero entiendo que también la farmacia, sobre todo por el tipo de comercio que es también, yo no sé si se ha convertido o se convirtió en esos primeros días en un punto de reunión para contarse, para contar. Sí, sobre todo, bueno, más que los primeros días, pues incluso meses, porque al final aquí tenemos clientes muy asiduos, muy fidelizados y bueno, pues cada uno tenía su historia, cada uno tenía sus problemas y todo el mundo pues nos íbamos contando y de alguna manera liberando un poco sentimientos, por decirlo de alguna manera. ¿Notas preocupación o notas miedo? Hoy estamos hablando mucho de esa sensación cuando vuelve a llover, ¿no? Cuando miras al cielo, ¿tú notas miedo en los vecinos todavía? Sí, completamente. En cuanto suena, o sea, en cuanto hay una alerta o de que va a llover o tal, pues por ejemplo tengo amigos aquí en Alfafar que lo que hacen es, pues suben todos los muebles, suben las cosas a pisos superiores o intentan, por eso el miedo a que se repita. O yo mismo, por ejemplo, un domingo que creo que dieron alerta de lluvias y tal, también vine a la farmacia a subir todo lo que podía por miedo a que se vuelva a inundar de alguna manera. Pues Rafael, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un beso bien grande, mucho ánimo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Agus. Gracias. Hasta luego, Ángeles. Chao. Mira, quiero despedir porque con el incidente de la conexión me había quedado sin despedir a Carlos y a Santiago. Muchísimas gracias a los dos. Santiago, yo creo que además querías decir algo tú. Sí, muchas gracias por ese tiempo para poder hablar sobre este problema que hubo. Quiero agradecer a todas las personas, todos los voluntarios que vinieron de Murcia, de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, de Tarragona, a Valencia, más todo lo de Valencia, las cuales nos apoyamos directamente para poder solventar esto. Y como cada vez escuchamos ese pitido y tenemos una angustia, que pensemos que hay mucha gente a nuestro alrededor que nos puede apoyar, nos puede ayudar y nos puede echar una mano tanto mentalmente como físicamente. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los dos. Gracias. Y me queda por saludar a Cristina Durán. Ella es ilustradora, es Premio Nacional de Cómic en 2019, vecina del Horta Sud. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cristina, hay que contarlo. Hay que no dejar de contarlo, a pesar de que estamos hoy repitiendo el mantra de hay que mirar hacia adelante, pero hay que seguir contando lo que pasó. Sí, yo creo que es importantísimo, ¿no? Y desde el minuto uno, ¿no? Yo creo que desde el mundo de la cultura y del arte tenemos ese deber, ¿no? de seguir contándonos, de seguir contando y de seguir arropando a la gente con nuestras historias, ¿no? Yo quería hacer una comparativa con vosotros. A ver. He traído mi radio a pilas, de la que hablaste tú muy bien unos días después, sí. Por comparar ambas profesiones también, ¿no? Yo creo que hay veces que se dice, bueno, hay que ser activista y tal, pero solo se puede desde ciertas profesiones. No, yo creo que desde cualquier profesión se puede aportar algo y se puede ser activista y se puede hacer algo, ¿no? O sea, he traído la radio porque, o sea, para mí personalmente me salvó, sobre todo la primera noche y luego los primeros días, el teneros al lado, ¿no? Entonces, para mí, a ver si consigo no llorar, teneros hoy aquí es muy importante, ¿no? Porque para mí esos días vuestro trabajo fue absolutamente fundamental, ¿no? Y como para mí, para muchísima gente, ¿no? Porque nos sentimos, sobre todo, primero informados, o sea, nos dimos cuenta de la barbaridad que estaba pasando y nos sentimos también acompañados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros claro, nosotros hacemos cómics, encima hacemos cómic social. Sí que es verdad que tanto Miguel Ángel, que es mi compañero guionista y colorista además, el siguiente proyecto que teníamos era un proyecto muy luminoso sobre cine, circo y tal, con mucho color, porque ya estábamos un poco cansados de tanto tema intenso, pero claro, de repente llega la vida y te llega una dana, ¿no? Entonces, casi desde el minuto uno, sobre todo Miguel Ángel ya sabía que lo iba a contar, ¿no? Que de hecho para él fue como muy terapéutico, bueno, los primeros 3 días no, porque estás quitando barro, ¿no? Pero ya cuando se iba la luz y ya no podía seguir quitando barro, él se dedicó a escribir un diario porque era como terapéutico sacar todo lo que estábamos viviendo. ¿Y cómo ¿no? se cuenta, Cristina, algo tan bestia como esto? ¿Cómo se cuenta?
Pues es complicado. A ver, nosotros teníamos ya pues eso, experiencia previa, y nosotros hicimos el cómic del accidente de metro, pero obviamente era una historia que no era nuestra, es decir, que intentamos hacerla nuestra, pero que era de otras personas, que tiene muchas similitudes con esta, ¿no? Obviamente. Pero nuestros dos primeros cómics, pues bueno, hablaban de nuestras dos hijas, ¿no? Que la primera tiene parálisis cerebral y la segunda está adoptada. Entonces ya habíamos como afrontado el cómic autobiográfico con temas un poco así duritos, más duros, ¿no? Y entonces, a ver, es difícil porque te metes, por ejemplo, el guión lo estamos haciendo ahora, yo cada vez que me meto en el guión pues se me pone un nudo en la garganta y hay días que no puedo seguir, pero yo creo que sobre todo es plantearlo con honestidad, es decir, desde la honestidad y desde cómo lo hemos vivido y contarlo, pues eso, en primera persona, por si luego hay gente que al leerlo pues o se siente reconfortada o se siente acompañada o simplemente conoce una cosa que no sabía, ¿no? Iba a decir, eso ayuda, eso acompaña, eso reconforta. Yo creo que ha sido uno de los testimonios que hemos escuchado grabado, que hablaba de la importancia de que las próximas generaciones, en este país tenemos un problema con la memoria. Exacto, y tenemos un problema con los políticos que no quieren que tengamos memoria, que seamos unos desmemoriados. Ya no solo para ese apoyo y ese acompañamiento a los afectados, sino también para que dentro de cuando nosotros no estemos, que sepan que estas cosas pasan. Exacto, que quede un testimonio, ¿no? Es decir, que lo bueno de los libros es que incluso si hay una ría, bueno, si se mojan, pues no, pero si no hay luz, puedes seguir leyendo libros, ¿no? Entonces, yo creo que el libro es un objeto que puedes encontrar, o sea, lo puedes encontrar en una librería, pero también lo puedes encontrar en una biblioteca pública, ¿no? Es decir, está al acceso de todas las personas. Entonces, las historias en los libros al final siempre quedan, ¿no? O sea, igual que si queremos buscar una noticia podemos ir a la hemeroteca, pero al final en las historias, sobre todo en cómic, que trabajamos con las emociones, con la empatía de los personajes, ¿no? Es decir, tú cuando te metes en una historia y empatizas con el protagonista o la protagonista de la historia, pues te metes mucho más y te emocionas, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos pues todo eso, y la gente también nos lo ha pedido, ¿no? Que eso ha sido bonito, porque yo al principio también dudaba, como siempre, de ostras, no, es que otro libro otra vez de esto, pero es muy bonito todos los sitios a los que hemos ido desde la Dana a hablar de libros nuestros y tal, todo el mundo nos preguntaba, pero va a haber, por favor, va a haber un cómic, por favor, entonces ese por favor te hace un poco, pues te reconforta, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor mi trabajo sirve para algo, ¿no? Lo hablábamos el otro día con el libro de Somnis de Papel, que le pasaba lo mismo, abre la librería, ¿no? Entonces te das cuenta que al final tu trabajo sí que es importante para la gente y que sí que puede llegar a la gente, ¿no? Un poco a eso, pasaron tantas cosas y tan graves que, claro, atendías a la calamidad y a lo que era importante, pero cuando decimos que la gente lo perdió todo, significa que perdió sus casas, lo más grande, por supuesto sus seres queridos, eso es lo primero, pero también las pequeñas cosas que forman parte de nuestra intimidad, de nuestra identidad. Cuantísima gente no estaba feliz porque había perdido las fotos, los recuerdos de su vida, los libros heredados de sus padres, colecciones que ya no podrán encontrar nunca más. Eso es lo que conforma una vida. Y sin embargo, mira, esto es solo lo que he perdido, porque puedo salvar lo sustantivo. Y la alegría que significa la reapertura de los comercios, que nos contaba Jessica antes desde Masanasa, pero ahora, como comentaba Cristina, la apertura de las bibliotecas, de las librerías, que fueron absolutamente arrasadas, que vieron cómo todo su capital, todo su trabajo se perdía, y el poder ir recomponiendo la reconstrucción de la que estamos hablando hoy, pero a partir de esas pequeñas cosas a las que tantas veces no damos valor, es otra de las cosas importantes que creo que hoy, en un día como hoy, tienen que ponerse sobre. Pues mira, déjame que haga una cosa, porque además Cristina ha venido con una radio a pilas, porque además nosotros cuando estamos en el otro lado siempre tenemos la sensación que es en estos momentos, en los momentos de la Dana, yo recordaba antes el COVID, que son los momentos en que esa comunión que hay entre los oyentes y los que hablamos, que formamos, al final formamos parte de la vida unos de los otros. Es verdad que ustedes nos reconocen y nos conocen más y somos nosotros los que entramos en sus casas, pero nosotros poco a poco vamos conociendo también todas sus historias, porque ustedes hacen una cosa en la radio que es hablar con toda la sinceridad del mundo. Cuando se habla a la radio, yo escuchaba, ahora yo no recordaba haber conversado con aquella chica que se iba a buscar a sus hijos. Esas son las historias que forman la radio, porque la radio lo único que pretende es contar la vida. De contarnos la vida, ahora que estamos hablando tanto de contarnos. Entonces, como esa noche fue una noche de radio, porque cuando todo falla, la radio siempre está, sobre todo si hemos comprado pilas y tenemos un transistor a pilas. Pero la radio siempre está. Yo necesito, antes de terminar el programa, acordarme de todos los compañeros de Radio Valencia que estuvieron trabajando desde el primer momento, trabajando
al lado de su casa, trabajando seguramente mientras sufrían, mientras llamaban a sus padres o a sus hermanos y les preguntaban, ¿estáis bien? ¿Habéis llegado a casa? ¿Sabéis algo? Y yo quiero rendir un homenaje para ellos porque yo sé que ustedes han venido aquí porque la radio para ustedes es muy importante y la radio no se hace sin la gente que habitualmente no sale, sin la gente que habitualmente no habla, pero que es fundamental para que una noche como la noche de la Dana, ustedes, como decía Cristina, estuvieran informados. Y por eso quiero nombrar a Arturo Blay, a Jessica Crespo, a Ana Mansergas, a Paula Pérez, a José Blasco, a Sergio Arias Machado, a Julián Jiménez, a Ana Durán, a Ana Talens, a Juan Magraner, a Manu Gil, a Adrián Sánchez, a Quique Lencina, a Inma Pardo, a Fran Guaita, a Carlos Martínez, a Chimo Masmano, a José Manuel Alemán, a Juanjo Moreno, a Carlos Gómez, a Carlos Cortés, a Juanjo Rojo, a Luis Cifre, a Borja Martínez y a Bernardo Guzmán. Mira, voy a contarlo porque lo contamos ya en un carrusel. Cuando decimos, estábamos contando las historias de todas estas personas, contaron las historias de sus familiares, de sus casas. Chimo Masmano nos dio el susto. Es verdad. El susto de la vida. Es verdad. Durante muchos días no aparecía, no dábamos con él. Teníamos la única cosa que nos preguntábamos todo el rato, ¿qué se sabe de Chimo? ¿Ha aparecido? ¿No ha aparecido? ¿Estaba bien? ¿Estaba con su hija? Fueron unos días terribles. Bueno, pues estamos todos aquí, por suerte, pero en fin, cuando decimos que los compañeros contaron a pesar de todo, contaron efectivamente a pesar de sus propias vivencias. Claro, que eso es lo que complica todavía más las historias, porque cada uno, además de trabajar en la radio, tiene sus vidas y cuando sus vidas están en la Horta Sud de Valencia y están en su día a día, lo hace todavía más complicado. Cristina, muchísimas gracias. Gracias. Tú sí has hecho bien lo de la radio a pilas. ¿Pero funciona o no funciona? ¿Es Claro verdad que funciona, claro que funciona, te la pongo. Estará en el 100.4, espero, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, vale, vale. Yo solo quería ir porque comentabas tú antes, ¿no?, el tema de la comunidad y de lo colectivo, también sin olvidar los servicios públicos que son importantísimos. Fundamentales. Nosotros hace un par de años hicimos un trabajo con Greenpeace que se llama Ecotopías, ¿no?, y la conclusión que sacamos era de que la única manera de imaginar un futuro posible lejos de este capitalismo feroz es realmente vivir en comunidad y en colectivo. Y para nosotros fue un auténtico descubrimiento al día siguiente, al salir a la calle con nuestro vecindario y con todo el voluntariado, todo ese trabajo colectivo, yo recuperé un poco la esperanza en que es posible. Que eso no quiere decir que tengamos que apartar a los políticos de nuestras vidas, No, que por ese supuesto. es el otro discurso. Exacto, que necesitamos los servicios públicos, los necesitamos. políticos se tienen que dedicar a hacer políticas, porque Exacto. son las políticas las que también nos salvan. Exacto. Cristina, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Vamos a vivir otro momentazo, que la fúmiga sigue aquí. Igual no queréis que vuelva la fúmiga. Ah, vale, vale, porque si no se van. No, con vosotros otra vez la fúmiga. Tot està per fer. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Jo que pensava que ho sabia tot, no cal que m'expliqueu que ja sé com funciona el món, però de sobte apareixes tu i ara resulta que escoltar també és una virtut. Tu a mi m'has ensenyat que estava equivocat i que la gent canvia si té ganes de canviar, que mai és massa tard, que mai és massa tard. Se'n curen tots els mals sense diagnosticar. Si estic al teu costat, que l'amor no era una gàbia i la llibertat no era estar sol quan et tens perdut, que ràbia. Na, 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 na. Estimar-te com la terra i fer el puc i el carrer, que tot està per fer. Cansat de regalar petons, ja m'he cansat de que l'amor faci fugir l'amor i ara fa temps que quan em miro els ulls i veig el mar en calma de quan estem junts. I ara ja sé explicar, ara ja sé explicar el que volia estimar. Veig el futur i el que teu i veig la meua mà, que mai és massa tard, que mai és massa tard. Se'n curen tots els mals sense diagnosticar. Si estic al teu costat. I el que havia de passar són les coses de la vida. Li vaig dir a tot el món que això a mi no passaria. Que l'amor
tot està per fer. Bon dia, Miquel, Martí, Pol. Tot està per fer i tot és possible. Renaixerem de les cendres com sempre ho hem fet, País Valencià. Gràcies, València. Gràcies. La fúmiga, que no os mogui ningú, que no se mueva nadie, que nos quedan 20 minutos de programa y ellos van a ser los protagonistas de los 20 minutos que nos quedan. Ahora volvemos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.